Hola, soy Carlos Torrero. Hoy está con nosotros Borja Vilaseca. Él vino hace un año aquí a EADA a dar una conferencia sobre de la reacción a la responsabilidad. Borja Vilaseca es escritor de 2 libros, encantado de conocerme, y El Principito se pone la corbata. También Borja es colaborador del País, donde escribe en el adjunto del País semanal. Hoy nos va a hablar un poco de lo que en su día vino a darnos la conferencia aquí en EADA, de lo que era de la reacción a la responsabilidad. Claro, cuando hablamos de reacción, nos enseñaste de que esta reacción proviene del ego, del ego que llevamos dentro. Pero a día de hoy a la gente no le acaba de quedar muy claro cuál es el concepto del ego, lo compara con egoísmo o egocentrismo, pero creo que es un tema que puede dar mucho más de sí. A ver si lo podríamos un poco entender para la gente que nos conoce. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y decir que a la gente que no se crea nada de lo que diga, que ya nos han vendido muchas creencias, que verifiquen la información a través de su propia experiencia para ver si puede ser de provecho y de utilidad, ¿no? El tema del ego, ¿no? Dentro de cada ser humano hay una dualidad por el proceso psicológico por el que hemos pasado todos, ¿no? Entonces, ego viene del latín, que significa yo, y básicamente es el instinto de supervivencia emocional, la máscara, el escudo, la protección con la que hemos ido sepultando lo que verdaderamente somos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Del ego nace el egocentrismo, nace, como tú decías, la reactividad, y básicamente cuando uno vive desde el ego, vive desde las creencias con las que ha sido condicionado por la sociedad. Por ejemplo, pues que para ser feliz tengo que tener éxito, para ser feliz los demás me tienen que querer. Entonces desarrollo una personalidad, como sabes, personalidad viene de persona, que en griego significa máscara, y básicamente pues intento que la realidad, los demás, lo que sucede, se adapte constantemente a mis necesidades, a mis deseos, a mis expectativas. Mi manera de pensar es yo, mi, mío. Entonces, cada vez, pues por ejemplo, dentro de una empresa, ¿no? Cada vez que un colaborador no hace lo que mi ego quiere que tendría que haber hecho, pues reacciono. Con cada reacción es como si me tomara un chupito de cianuro. Esa es la base del malestar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde el egocentrismo, pues claro, yo salgo al tráfico, por ejemplo, y inconscientemente espero que todos los coches, que todo el tráfico se adapte a la manera en la que a mí me gustaría que fuera, que me dejen pasar, que sean semáforos verdes. Pero de repente un coche frena de golpe y de repente yo reacciono desde el ego, porque eso no me lo esperaba. Y con la reacción un nuevo chupito y desde el egocentrismo, ¿qué hago? Me victimizo. En vez de tomar conciencia, tomar responsabilidad de que ese malestar, ese chupito de cianuro, lo he creado con mis pensamientos, con mi manera de mirar ese hecho, con mi manera de interpretar lo que me ha pasado, como no soy dueño de mí mismo, como no me conozco, como vivo desde esta máscara, desde este ego, que está esperando que la realidad sea como yo quiero que sea, reacciono, me victimizo y culpo a lo externo, culpo a la otra persona de lo que yo me hago a mí mismo, ¿no? El ego básicamente se sustenta sobre la ignorancia de no saber quién soy, cómo funciono, qué necesito, y la inconsciencia de no querer saberlo. Porque la mayoría de nosotros nos cuesta, nos da miedo conocernos a nosotros mismos, porque el ego está todas las carencias, los complejos, los miedos, las frustraciones, toda esa sombra, toda esa mochila emocional que nos condiciona y que en definitiva, ¿cómo se sabe si estoy viviendo desde el ego? Porque soy una persona victimista, egocéntrica, reactiva, que lucho contra lo que pasa, que entro en conflicto contra los demás, que sufro, que tengo malestar, miedo, tristeza, y que mis pensamientos son venenosos, pensamientos negativos, pensamientos juzgando, criticando a los demás, ¿no? Pero todo eso forma parte de nuestro ego, y nuestro ego es el instinto de supervivencia emocional. Más allá de eso está la verdadera esencia, que es donde conectamos con, como tú decías, la responsabilidad. Imagínate que fuéramos dueños de nosotros mismos, de nuestra actitud, de nuestros pensamientos, ¿no? Imagínate pues, que frente a eso, ¿qué actitud podemos dar frente al coche que frena, frente al error del colaborador, los resultados económicos no son como esperaban? En vez de perturbarme a mí mismo constantemente por algo que yo en principio no puedo controlar ni cambiar, que es lo que sucede fuera, imagínate que fuéramos dueños en cada momento de nuestros pensamientos, de nuestra actitud. Crearíamos otra experiencia en nuestro interior, ¿no? Entonces la esencia es lo mejor de nosotros mismos, ¿no? La responsabilidad, la proactividad, la confianza, el bienestar. Y en definitiva una persona que vive desde la esencia ya no lucha, no entra en conflicto con la realidad. Aprende a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Esta es el aprendizaje, ¿no? Dentro de nosotros hay 2 fuerzas, el ego, la esencia, y es una gran diferencia desde donde vivimos, ¿no? Claro, entonces con lo que nos está comentando,
sí que estamos viviendo desde una máscara que muchos no reconocen, ¿no? Porque eso pasa, cuando estuvo con nosotros Mercè Kunangla nos habló de ese analfabetismo emocional del que todos disponemos o que somos inconscientes de la inconsciencia, ¿no? Que no sabemos qué nos está pasando dentro, ¿no? Pero me gusta cómo lo ha enfocado eso, el hecho de ser líderes de nuestros propios pensamientos, porque hablamos mucho del líder, de la persona que gestiona los equipos, del que está arriba, ¿no? Pero, ¿qué opina de ser líder de nosotros mismos, de nuestras emociones y de nuestro pensamiento? Que eso tendría que ver un poco con el ego, ¿no? Que parece que reaccionamos como caballos desbocados, ¿no? Pero que en realidad sí que podríamos ser responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Claro, para ser líder de otros, primero tienes que ser líder de ti mismo. Entonces, claro, yo todavía no he conocido a nadie que quiera sufrir. Llevo muchos años entrevistando a gente, la mayoría pues quieren ser felices, ¿no? Sin embargo, cada vez que reacciono, cada vez que soy egocéntrico, cada vez que sufro, entro en conflicto, ¿no? Claro, si fueras líder de ti mismo, dueño de ti mismo, encontrarías la manera de gestionar emocionalmente, de hacer una interpretación más sabia, más constructiva, de pues lo que decíamos, el error de un colaborador, un informe que no sale, el internet no funciona, esa persona no me cae demasiado bien. Entonces, claro, la mayoría de personas somos esclavas de sí mismas, esclavas de sus pensamientos, esclavas del ego. Porque mientras yo sigo siendo una persona reactiva, soy esclavo de mis circunstancias. Porque cuando las circunstancias no son como a mi ego le gustarían, reacciono. Claro, y yo no elijo reaccionar, es automático, es un impulso totalmente inconsciente. Entonces, ese impulso, ¿qué recomendarías para llegar a esa parte de esencia, para tomarnos este pequeño espacio que a lo mejor puede marcar una pequeña y gran diferencia en reacciono o me responsabilizo, esa habilidad de responder? Claro, lo primero es tener la necesidad y la motivación de quererse conocer mejor, pero aquí hay un cuento precioso que había un perro que está sentado encima de un clavo y está sufriendo y le duele, me duele, claro, está sentado en un clavo. Y pasa un amigo suyo y le dice, oye, ¿por qué no te levantas? Y dice, porque no me duele tanto como para hacer el esfuerzo de levantarme. Hay mucha gente ahí fuera que está sufriendo mucho, se pone la máscara, todo va bien, que culpa, que se victimiza, que no asume su parte de responsabilidad. Una persona consciente y madura se pregunta, vale, se ha cometido un error, ha habido un problema. El líder se pregunta, ¿en qué parte soy yo co-creador y corresponsable de eso que ha pasado? Asumo mi parte, no necesito sufrir por eso y, oye, vamos a hablar de ello para centrarnos en la solución. La persona egocéntrica, victimista, reactiva, como no es dueño de su conducta y como no quiere reconocer toda esa oscuridad que está dentro de nosotros, en parte, como yo no reconozco ni acepto eso, yo proyecto eso en otras personas. Me creo enemigos a los que proyecto mi malestar, a los que culpo por las cosas que me pasan. Entonces, claro, el primer paso es un acto de gran humildad. Es un acto de gran humildad decir, pues igual soy un ignorante, porque ignoro la manera de relacionarme conmigo mismo y con mis circunstancias de una manera más consciente, más eficiente, que me reporte más bienestar y que genere mayores resultados de satisfacción. Una pregunta interesante es, ¿qué resultados emocionales estás obteniendo en los últimos meses de tu vida? Es decir, tu manera de funcionar, tu manera de pensar, ¿para qué te está sirviendo? ¿Eres feliz? ¿Te levantas cada día con agradecimiento? ¿Tus relaciones fluyen? ¿Te llevas bien con tus colaboradores? ¿Eres una persona inspiradora? La gente, ostras... Claro, sería más si estás construyendo o destruyendo, ¿no? Claro. Que Eduard de Bono vino aquí con nosotros y nos hablaba de eso, del construir y no construir, ¿no? Claro. La mayoría de gente es una víctima, entonces quiere que cambie el mundo, quiere que cambien los demás, pero oye, ¿y qué puedes hacer tú para ser ese cambio que te gustaría ver en el mundo, ¿no? Que decía Gandhi. Esa es la responsabilidad. Lo que pasa que este proceso, mira, la gente le llega cuando le llega, ¿no? Se habla de la crisis de los 40, cuando de repente tu nivel de malestar, tu nivel de insatisfacción, tu nivel de vacío, el sinsentido, es superior a tu miedo al cambio. Y entonces es cuando empiezas a interesarte por el autoconocimiento, la inteligencia emocional y todo este gran cajón desastre donde se enmarca estas reflexiones que estamos compartiendo, ¿no? Sí, bueno, es un cajón desastre que cada vez está tomando más visión dentro del mundo tanto personal como profesional, porque nos estamos dando cuenta de que podemos ser dueños de nosotros mismos, pero aún hay mucha ignorancia, entonces tanto personas como tú, otras personas que vienen a ADA, los profesores de ADA, nos hacen partícipes de seguir por este camino de responsabilidad, de como dices tú, cómo voy a gestionar un equipo, cómo voy a ser líder de los demás si no me conozco a mí mismo o no sé ni cómo, ni lo que estoy pensando, ni cómo reacciono. Es que cómo marca la diferencia, todos hemos tenido jefes tóxicos, cómo marca la diferencia cuando una persona es feliz, de verdad. Y no felicidad como sucedáneo
placer, satisfacción, euforia de tener algo, de conseguir, ¿no? Todo eso son sucedáneos. Como es tan difícil ser feliz en la sociedad actual, la gente se conforma con sucedáneos. Cuando una persona es feliz de verdad, cuando está conectada con lo mejor de sí mismos, cuando no esperan que las cosas sean diferentes de cómo son y aprende a adaptarse y a fluir con ellas, es que nace el altruismo, nace la vocación de servicio. Yo creo que el liderazgo no se puede enseñar con un libro, con una clase magistral. El liderazgo del que hablamos surge de manera natural como resultado de un proceso de autoconocimiento, un proceso de darte cuenta de que, bueno, al final ser ético, tener vocación de servicio, me hace bien a mí, me llena de bienestar. Y eso crea resultados de abundancia, de eficiencia y crea relaciones sostenibles en el marco de la empresa que tan conflictiva es, ¿no? Por eso, para mí el viaje sería, oye, pues mírate al espejo y mira a ver qué hay que cuestionar en ti mismo. Ese victimismo, esa ignorancia, esa reactividad. Porque en la medida que eso vaya cayendo, lo único que ha de crecer es en comprensión. De forma natural, los seres humanos tenemos un potencial inherente brutal, pero está sepultado por capas y capas y capas de condicionamiento, de ignorancia, de inconsciencia. Entonces, los grandes líderes de la historia de la humanidad, Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, todos ellos padecieron una crisis existencial, iniciaron un proceso de búsqueda, de autoconocimiento, cada uno con sus referentes, y fruto de un clic, un despertar de decir, ostras, pero si mi experiencia interior depende de mis pensamientos, de la interpretación que yo hago, de este autoliderazgo, entraron en la sociedad de nuevo con una profunda vocación de servicio, ¿no? Y eran líderes porque los demás les seguían, no porque ellos se erigieran como líderes. Porque les inspiraban. Inspiraban, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Borja, por venir aquí de nuevo con nosotros. Ha sido un placer, espero volver a verte el año próximo o cuando sea. Borja Vilaseca, que nos habla de la responsabilidad de cultivarnos a nosotros mismos y de aprender a ser responsables de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Un placer.